Para mí es un placer enorme venir aquí a contarles los frutos de las investigaciones, tanto sobre la historia como sobre el comportamiento social de la gente, mucho de lo cual es por tradición oral, otro es ampliaciones de temas que se han tratado en libros y otras historias que le han contado a uno. En la parte de la historia he tratado de ser ajustado a ella para que se entiendan mejor, y en otras partes pues he utilizado a veces un poquito más de imaginación de lo que la gente le ha contado a uno para ponerle un poco más sabor. Vamos a empezar con el año de 1579, cuando llegan los piratas por primera vez a Esparza con el tema de la piratería. El 20 de marzo de 1579, el pirata Francis Drake asaltó un barco cargado de maíz, mieles, habas y bizcochos a la altura de Esparza, procedente del puerto de San Pedro del Palmar, establecido en la boca del río Tubures, hoy río Naranjo. Pese a la resistencia del navío, los piratas acometen a los marinos y los obligan a rendirse. Eran 86 piratas y traían 14 piezas de artillería. Se dejaron todo lo que venía en el navío, apresaron gentes y en particular a unos pilotos marinos con todas sus cartas de marear. Una semana pasaron en vilo las madres y los niños, esposas e hijos de los marinos apresados, sin noticias de los acontecimientos. Era la primera vez que los piratas llegaban a la región. El capitán Juan Solano informa a las autoridades de Guatemala de la presencia pirata, y una semana después Francis Drake libera a los prisioneros del navío a la vista de Cabo Blanco, pero se queda con el navío y su cargamento. Otro navío que los seguía logró devolverlos a la ciudad de Esparza el 29 de marzo y fueron recibidos con abrazos y con miles de besos por sus afligidas esposas y sus hijos. 85 años después, el alcalde de Nicoya advierte de la presencia de piratas en el Golfo de Nicoya y teme por un ataque a Esparza. Pero además, las autoridades coloniales conocen de la presencia de piratas jamaiquinos en el Atlántico, entonces se ordena el cierre de los caminos a Cartago y Esparza. En 1679 alcanza mucha importancia el comercio ilícito con piratas franceses e ingleses mediante el comercio de mulas, el trasiego de esclavos, la exportación de carne salada, de harina de maíz, de bizcochos y sal, y de cueros y recuas de mulas. En 1681 se advierte de la presencia del pirata Bartolomé Chao y otros que andan por los mares del sur. Las autoridades españolas pagan vigías para que controlen su llegada desde la roca de Carballo y manden señales de humo ante su presencia para que desde la ciudad de Esparza se sepa del peligro. El gobernador de Costa Rica manda fortificar la ciudad y sus puertos por temor a una nueva invasión. Bartolomé Sharp llega 4 años después acompañado del pirata francés William Dampier e incendia y asola la ciudad. Aquello fue pavoroso para los vecinos, las mujeres y los niños que nunca habían vivido la experiencia. En 1686 vuelven y queman todas las casas, menos el convento de San Lorenzo, su iglesia y el templo parroquial. Sharp y Dampier se separan y Sharp vuelve al año siguiente, donde incendia el puerto de la Caldera y la ciudad de Esparza y se lleva a algunas personas de ambos sexos, por la que exige 1,000 pesos de rescate. Después del saqueo de los piratas, el gobernador de Panamá envía agentes al puerto de Caldera para encargarse de perseguir a los piratas, y el gobernador de Costa Rica ayuda con 178 quintales de bizcocho para alimentar a los hombres. En 1687, el parisiense Rabanaux de Luzán, uno de los piratas franceses que participó de la desolación de Esparza, escribe un relato de sus aventuras y señala
que después de haber aguardado el rescate sin lograrlo, le dieron fuego a la ciudad, menos a la iglesia y al convento, porque los franceses, como buenos católicos, respetaban los templos y los conventos, salvándolos del furor de los ingleses. A raíz de las incursiones piratas, los vecinos de Esparza huyen hacia las montañas del norte, donde junto con sus familias pueblan Bagaces, Cañas, Avangares y repueblan Aranjuez, sitio del cual habían venido los primeros pobladores en 1574, obligados por Alonso Anguciana de Gamboa. En 1693 el gobernador Bustamante informa haber encontrado despoblada Esparza tras las incursiones piratas. En el tránsito por los montes, los esparzanos aprenden a comer animales monteses, entre ellos los garrobos, lo que origina el imborrable sobrenombre con que hasta hoy se conoce a todos sus habitantes. El segundo tema son las subastas de esclavos en el tema de las almonedas. En 1572, 2 años antes de la fundación de Espíritu Santo, el conquistador poblador Alonso Anguciana de Gamboa aceptó regresar a Costa Rica con el propósito de descubrir las minas, de trabajar las minas recién descubiertas en el Valle del Andecho, que se creyeron que eran de oro y resultaron de cobre. Trajo de Nicaragua los primeros esclavos negros que se conocieron en nuestro territorio, y los primeros asustados eran los indígenas, que nunca habían visto gente de color. Anguciana prometió además traer 2 negros maestros de herrería y 30 negros para las minas. Al agotarse por muerte y exterminio la población indígena de América, los españoles se vieron obligados a traer negros de África para emplearlos en los trabajos pesados de las minas, los cañales, la ganadería, la siembra de añil y la recolección de cacao. Eran la clase más baja de la sociedad colonial. Del África vinieron trayendo sus costumbres, su música religiosa, sus ritos y su cocina. Eran perseguidos por los terratenientes y los curas a través de compra, herencia, por decomisos y por medio de subastas públicas conocidas como almonedas. Hubo un día, el 30 de noviembre de 1701, en que los peones nicaragüenses contratados al efecto terminaron de levantar la tarima para la pasarela de esclavos en la almoneda del día. Eran las 7 de la mañana en la ciudad de Esparza. A la almoneda habían sido invitados ganaderos y hacendados de Rivas, de Granada, de Liberia, de Bagaces y algunos curas interesados en participar. Todos los esclavos de la subasta provenían de Panamá, porque el barco que los traficaba a Perú se extravió en medio mar embravecido y el barco llegó a Caldera en noviembre de 1700. Venían 41 esclavos. El día de la primera almoneda ya todo estaba listo. La pasarela para el desfile de los esclavos, el pregón de la subasta y las bancas para los ganaderos. Y comenzaron las 9 almonedas. Había en subasta esclavos de 4 castas africanas: congos, popos, carabelis y araras. Sus edades oscilaban entre los 7 meses de nacido a los 40 años. El pueblo vio con asombro cómo uno a uno iban siendo llamados los esclavos, que subían a la tarima con apenas un pedazo de manta ajustado a la cintura, mientras los ganaderos estudiaban sus proporciones físicas para ver si servían a sus propósitos. En la subasta, el capitán Francisco de Ocampo Golfín compró 8 esclavos por los cuales pagó 2,750 pesos. Fue el único hacendado que logró comprar ejemplares de las 4 castas en venta. Respaldó la operación crediticia con la ayuda de 2 fiadores. Sobre la pasarela de madera apareció una negra conga de 40 años con su hijo de 7 meses. El capitán Jorge de Ballestero compró las 2 piezas en 500 pesos.
Después Alberto Pérez compró 2 esclavos carabalíes en 500 pesos y Josep de Casasola compró 5 piezas con edades de 7, 8, 12 y 25 años. El único esclavo en pasar sobre la pasarela, el último esclavo en pasar sobre la pasarela daba lástima de lo famélico que estaba. Le costó atravesar todo el conjunto de tablones y al llegar a las gradas en el primer peldaño perdió el equilibrio y cayó infartado al suelo, causando preocupación en todos los que presenciaban el fin de la subasta. Las autoridades políticas españolas de la ciudad lo declararon fallecido en el acto y le pidieron al cura y al guardián del convento que alistaran las honras fúnebres, que serían canceladas con los ingresos de la almoneda. 3 horas después, todo estaba listo. Por solidaridad humana, todos los que estaban presenciando la subasta asistieron al sepelio en el cementerio colonial detrás del templo. Allí estaban las familias García, Pérez, Ocampo, Angulo, Ibáñez, Casasola, Chávez, Hernández, Ballesteros, Santiago, Prado y Escobar, quienes fueron testigos del entierro más grande que hubo en Esparza de un esclavo negro. Esto es como de lo más serio. Ahora vamos a venir con la parte jocosa. Seguimos con La Poza. Aquel día de 1950, 4 de los carajillos de 6º grado de la escuela Arturo Torres se escaparon por las ventanas del edificio en el costado que da a los jardines del templo parroquial. La niña Menchita se dio cuenta al terminar el recreo grande. El curso lectivo apenas llevaba 2 meses y el verano estaba por acabarse, pero hacía un calor infernal. Por eso los niños decidieron escaparse para ir a veranear a las tranquilas aguas de la Poza del Pato en la quebrada de la Cortina. Y se fueron Jafet, Galleta Negra, Juan José y Ronnie. No quisieron invitar a Yeguazonta porque era terrible, ya que tenía 14 años de estar en la escuela y siempre los metía en problemas. La niña Menchita siguió dando la clase, segura de que los niños volverían en cualquier momento. Estaba contenta porque los más aplicados estaban en el aula. Ahí estaba Flor y Lucio, Seidy y Orlando, Cinia y Telma, Leticia y Cristina, Vera y Dalí, Ignacio y Isidro, Albertina y Hugo, Deise e Hilda y hasta Carmen. Los niños se escapaban también para ir a buscar gusanitos, papaturros y guayabas. También se fijaban por todos los alrededores de la poza por si habían ojos de buey. Estas semillas, si se restregaban en las piedras o en el cemento, se calentaban y eran usadas por los carajillos para quemar la piel de los compañeros. Cuando había cosecha, buscaban lágrimas de San Pedro que recogían para traerlas en latas de avena cuáquer para que sus compañeras hicieran collares y pulseras. Y otras veces se escapaban solamente para ir a buscar cáscaras grandes de palmera, con las cuales resbalar por las pendientes naturales del terreno, que en su forma se asemejaban a las ondas de un tobogán. Y ahí aparecían los suspiros, las risas y las congojas, los sudores de miedo y hasta algún pequeño efluvio oloroso cuando el cascarón de palma tomaba la alta velocidad atraído por el imán de la poderosa gravedad. La abuela Jova era una gran vina. Sabía todo lo que pasaba en el pueblo y a pesar de vivir en la calle del cementerio de Esparta, sabía distinguir cualquier persona que estuviera en el rastro que era el matadero municipal. Tenía una vista de largo alcance que parecía un catalejo de pirata. Ella fue la que observó a los niños cuando se escaparon de la escuela. Esperó complacentemente casi 1 hora para ir a la policía, ubicada por entonces donde hoy se encuentra el edificio de correos, y sapeó a los 4 carajillos. 2 policías en servicio, en cumplimiento del protocolo establecido, llegaron a la escuela para realizar las indagatorias. El director autorizó que los fueran a buscar a la Poza del Pato
y hasta allá se dirigieron los guardianes del orden. Sin que los niños se dieran cuenta, en un saco de gangoche metieron el pantalón y la camisa del uniforme de cada uno, las medias y los zapatos, la ropa interior, y se la llevaron para la delegación. Y como escarnio público, dejaron a los 4 escapados bañándose chingos en el río.